Una trajinera es una especie de bote con el fondo plano y construida con tablones de madera. Estas embarcaciones recorren los canales del lago de Xochimilco, un lugar tranquilo al sur de la Ciudad de México. Todo el lago se encuentra poblado de chinampas, algo muy parecido a una isla artificial. Las trajineras todas tienen un arco que las corona, antes decorado con flores y ahora solo con papel de colores. Cada arco de madera tiene escrito el nombre de una mujer. Ponte tus audífonos, apaga las luces y ahora sí, que venga la oscuridad. 1. Lupita. A las 8:15 de la noche ya todos estábamos a bordo de la trajinera. Recuerdo muy bien el nombre que tenía escrito con grandes letras en un arco de madera. Lupita. El remero nos dijo que así se llamaba su hija. A las 8:30 se despegó la trajinera del embarcadero. Mariana no tuvo de otra más que saltar a la pequeña embarcación. Nos quedamos de ver a las 6 en la salida del metro, pero a Mariana la fueron a dejar sus papás en el carro y por lo tanto planeaba ver a su novio directamente en el embarcadero. Una hora después ya solo lo esperábamos a él. Le costó trabajo aceptarlo, pero la habían dejado plantada. Cuando la trajinera abandonó el embarcadero, mi amiga todavía se quedó mirando hacia el punto donde comenzó el recorrido. Ni aunque lo viéramos aparecer a lo lejos podríamos volver, porque de hecho fue injusto retrasar el viaje por esperarlo tanto tiempo. A todos se nos olvidó el incidente cuando prendieron las bocinas y empezaron a repartir los vasos. Mariana se quedó sentada en un extremo tomando con sorbos leves un refresco. Estaba triste, enojada y no se estaba integrando al grupo, pero de eso nadie se había dado cuenta. Cada quien estaba en un mundo diferente, platicando, riendo y bailando. Estuvimos navegando por lo largo de 2 horas en las que de cuando en cuando volteábamos a izquierda o derecha para admirar lo que se nos atravesaba en el camino. Varios altares y chinampas con flores. De un momento a otro, todo se oscureció. Cuando el canal se cerraba y se hacía angosto, pasábamos cerca de las ramas o pastos crecidos. Nuestros alrededores se oscurecían cada vez más. Afortunadamente, dentro de la trajinera había algo de luz. Metros adelante el canal se hacía ancho y la luna brillaba sobre la superficie del agua turbia. Por momentos, lo único que se veía era agua a nuestros alrededores. Mariana se levantó de la banca y se desplazó de un extremo a otro de la embarcación, haciéndose paso entre todos mis amigos. Ella veía algo que nadie más había notado. Había una mujer a mitad del cuerpo de agua. Era imposible que estuviera de pie donde el canal alcanza hasta 6 metros de profundidad. Aún así, el agua le llegaba apenas a las rodillas. Cuando Mariana la vio, estaba encorvada, buscando algo en el agua. La trajinera se detuvo gradualmente. La inercia la llevó sobre su curso un par de metros más y entonces dejó de avanzar, pero nadie lo notó. El remero soltó el bastón y se puso de rodillas, apretando con fuerza un escapulario que colgaba de su cuello. Ellos dos eran los únicos que, con espanto, miraban la insólita aparición. La mujer en el agua se enderezó, su rostro se mostró y miró entonces la trajinera. En las manos tenía un bulto envuelto en una frazada que había sacado del agua.
La música y la algarabía de mis compañeros nos distraía de cualquier cosa que estuviera pasando a nuestro alrededor. Pero entonces apareció el llanto de un bebé. La mayoría lo escuchamos y nuestra reacción fue voltear inmediatamente a nuestras espaldas. Dábamos por hecho que estábamos solos, pero entonces fue nuestro turno para darnos cuenta de que no era así. Ella miraba un punto en la embarcación, callaba y no se movía, parecía que no respiraba y ni siquiera parpadeaba. Asustados, en medio de empujones, tropezones y gritos ahogados, mis amigas y amigos que momentos antes le habían dado la espalda a la mujer, se pasaron del otro lado de la mesa. La trajinera se inclinó bastante hacia la derecha. En ese momento, ya todos miraban de frente a esa persona en el agua. El remero se puso nervioso. Quiso sacar el largo remo de madera del agua, pero algo lo sostenía desde la profundidad. Lo jalaba. Súbitamente la mujer hizo un movimiento frente a nosotros. Dejó que se abriera el bulto que cargaba y que todavía escurría. Los llantos se detuvieron y todos pudimos ver que se trataba de un montón de ramas que se hundieron inmediatamente en el agua del canal. La trajinera avanzó con dificultad. El remero no tenía tanto control de la nave, pero era porque estaba asustado. Vi a mis amigas llorar, pero también vi a varios compañeros taparse los ojos y esconderse bajo la mesa. «Prende la bocina», gritó uno. Luego gritaron varios con desesperación, con miedo. No recuerdo en qué preciso instante se apagó, pero hubo un punto en que solo se oían llantos, sollozos y a los insectos chirriando a nuestros alrededores. Poco a poco empezó a moverse la trajinera. La mujer en el agua se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la chinampa. El agua se agitaba ante nuestras miradas sorprendidas. Pocos segundos después, la mujer desapareció entre la hierba y la oscuridad. El remero nos dijo que antes había oído que ese espectro se aparecía en varios puntos del canal, pero en 3 años que tenía trabajando en el embarcadero, nunca lo había presenciado. Entonces nos contó lo que vio en diciembre de 2009. 2. Lucila María. Era de noche, hacía bastante frío. Sobre la superficie del agua flotaba una ligera neblina. Estar ahí a esa hora era increíble, pero a la vez aterrador. Era uno de los primeros 10 viajes que hice de noche, de madrugada. Venía siguiendo una trajinera donde viajaba una familia que había contratado mariachi para celebrar un cumpleaños. Los músicos venían a bordo de mi trajinera. En ese entonces tenía el nombre de mi esposa, Lucila María. Venían callados, tenían sus instrumentos sobre la mesa. Ellos trabajan en el canal y viven por el rumbo. Se conocen bien el lago completo y sus canales, pero yo en ese tiempo apenas estaba empezando a agarrarle confianza a la embarcación. Me pidieron que no siguiera tan de cerca a la otra trajinera, porque los mariachis eran una sorpresa. Por eso incluso hasta llevábamos la lámpara apagada. Lo que medio iluminaba el camino eran unos cuantos focos a lo lejos, algunos postes con luz y el reflejo de la luna. De pronto escuché gritos. La trajinera donde viajaba la familia se balanceaba con fuerza. Según lo que vi, parecía estar a punto de perder el control.
Serían a lo mucho 15 segundos, pero ese es tiempo suficiente para perder la paciencia, para asustarte de muerte, para convencerte de que la embarcación está a punto de voltearse. En un momento se tranquilizó el bote. La gente estaba todavía impactada y se seguían escuchando gritos y sollozos. Pero entonces se hizo el silencio. Hasta ese momento no tenía idea de qué estaba sucediendo. Me pasó por la mente que a lo mejor entre familiares estarían peleando. Entre la distancia que había de una trajinera a otra, se despejó la niebla y entonces se sacudieron las aguas. Algo venía de aquella dirección hacia nosotros. Los músicos se levantaron de sus asientos. Todos se acercaron al frente y ellos mismos hicieron que se tambaleara la embarcación. Estaban tan asustados o un poco más que yo, probablemente porque ellos sí sabían qué estaba ocurriendo. Las aguas vibraban, los pastos en las chinampas se mecían con el viento, las ramas de los árboles crujían y todas sus hojas se agitaban. Algo se acercaba nadando bajo el agua. Se desplazó rápidamente en nuestra dirección. Desde la trajinera de adelante nos miraban, perdidos en la oscuridad, esperando a que algo sucediera debajo de nosotros. La trajinera se sacudió, se movía con fuerza de un lado a otro. Los músicos se habían alejado de las orillas y se habían acercado a la mesa. Algunos hasta estaban encima de ella. No estoy tan seguro de lo que vi, pero me pareció que había manos tomando la embarcación de los bordes, mismas manos que intentaban voltearnos o tal vez ayudarse a abordar. Nunca había sentido ese miedo, nunca me había imaginado que podría hundirme junto con la trajinera, pero en ese momento casi me estaba preparando para sumergirme en aguas oscuras. De un momento a otro, todo se terminó. Todos a bordo se persignaban, se veían auténticamente asustados. Pocos metros adelante alcanzamos la otra nave para dar la sorpresa del mariachi, pero antes de llegar, uno de los músicos se acercó a mí y me dijo susurrando al oído mientras señalaba hacia el vacío absoluto, hacia el fondo del agua. Los que sacudieron la trajinera son los que se han ahogado aquí. Te habla Conejo Negro. Quiero hacer una pequeña pausa antes de continuar con el último relato para pedirte que pongas un like en el video. Nos ayuda bastante con nuestros números, además de comentar y compartirlo. Volvemos a los relatos. Gracias. 3. La trajinera sin nombre. La he visto 3 veces únicamente, a unos pasos de mi patio trasero. El lago es muy grande y extiende sus brazos entre las casas de los que poblamos los alrededores. Las primeras 2 ocasiones estaba con Sonia, mi hermana. Salimos a tender la última tanda de ropa que salió de la lavadora. Pasaban de las 7 de la noche. Recuerdo que la primera vez que vimos esa trajinera, el sol se estaba metiendo en el horizonte, creando en el cielo un fantástico efecto que duró pocos minutos. A lo lejos había un fulgurante resplandor rojizo que teñía de sangre el agua, los pastos húmedos y las nubes en el cielo. Cuando el sol se ocultó, desaparecieron los colores que iluminaban la bóveda celeste. Vimos cuando cayó la noche, ya que estábamos prácticamente hipnotizados por la belleza del paisaje. Entonces apareció la trajinera. Al principio se veía vacía.
Parecía que había sido arrastrada misteriosamente hasta el traspatio de nuestra casa, que colinda con las aguas del canal. Ahí no hay corriente, por lo que era imposible que el inexistente caudal la hubiera dejado estacionada frente a nosotros. La trajinera no tenía nombre. Sonia se acercó un poco, solo por curiosidad, y entonces volvió con la cesta de ropa entre sus brazos y entró a la casa. Yo me quedé un rato más terminando de colgar las húmedas prendas sobre los mecates. La embarcación se mecía y la madera con la que estaba hecha crujía de frío. Hice tiempo antes de volver a la casa. Me di una vuelta por los límites del patio y me asomé hacia el lago. La trajinera seguía estacionada a unos pasos del patio. Cuando las maderas de la base se mueven y se levantan, chocan contra la superficie del agua provocando sonidos que parecen palmadas. A las 3 de la mañana se comenzó a escuchar que se revolvían las aguas. Nosotros estábamos durmiendo, pero nos levantó algo. Se escuchaba como si alguien se estuviera ahogando, alguien que luchaba por salir del canal. Sonia se levantó y, al igual que yo, creímos que tenía que ver con la trajinera que, casualmente, seguía en el mismo lugar. Solo que en ese momento había alguien a bordo. Habíamos visto a mucha gente pasar a todas horas por ese estrecho canal, pero nunca antes sentimos tanto miedo. El hombre en la trajinera estaba empapado. Su ropa, su pelo, su cara, todo le escurría. Sonia apagó las luces del patio para que no nos viera y de paso nosotros tampoco pudiéramos verlo a él. Pensé que era mala idea, pues era probable que no se moviera de ahí, que nos observara el tiempo que quisiera o que lo intentara, solo que nosotros no podríamos verlo a él. Al amanecer, la trajinera ya no estaba. En el patio encontramos pisadas. Alguien entró a nuestra propiedad. La reja de metal estaba doblada y tenía una abertura en la parte inferior. La persona que entró se arrastró para lograrlo. Según el rastro que quedó, esa persona metió los pies en la pequeña poza y luego caminó hacia los tendederos. Frente a la blanquísima sábana del último mecate se terminaban las pisadas. Tuvimos temor y algo de miedo esa noche y las noches siguientes. Sin embargo, ese hombre ni la trajinera se volvieron a aparecer en ese punto, sino varios meses después. La historia fue la misma. Por la tarde llegó la trajinera, pero nunca la vimos arribar. De un momento a otro, simplemente apareció a espaldas de la casa. Era la misma, no cabía duda. De entre todas las que circulaban en el lago, esa era la única que no tenía nombre. Al igual que en la primera ocasión, el hombre que abordaba dicha embarcación apareció más allá de la medianoche. Por alguna razón, tal vez sería la luna y la claridad en el cielo o las luces de las otras casas, pero pudimos ver con detalle al hombre que permanecía mirando hacia nuestro terreno. Era un hombre con camisa blanca, llevaba un sombrero viejo y los ojos le resplandecían. Me es imposible hacer una descripción de sus facciones, pero si me lo encontrara en la calle, sabría que se trata de él. Ese día comenzó a llover desde temprano, por lo que ni siquiera tuvimos la oportunidad de revisar si había entrado a la casa. Afuera, en el patio se habían formado grandes charcos de agua, lodo, tierra y pasto. Cualquier rastro se habría borrado definitivamente. La tercera vez que apareció,
lo hizo a la medianoche. Esa vez sí oí llegar la trajinera. Sucedió 3 años después de la segunda vez. El recuerdo de esa embarcación me trae varios sentimientos. Evocar lo vivido me provoca escalofríos y terror, pero también tristeza. Sonia, mi hermana, había fallecido un par de semanas atrás. Cuando la trajinera se apareció, fue lo primero que vi. Tenía el nombre de Sonia escrito en el arco. Cuéntanos tus experiencias en las trajineras. Locales y turistas han visitado el lugar aunque sea una vez en la vida. Un lugar místico y lleno de secretos inexplorados. Nos escuchamos el próximo domingo con una nueva entrega de Relatos de Terror. No te vayas aún, aquí hay recomendaciones para ti. Alguien te observa en la oscuridad.